tardes, señoras y señores. Les deseamos, en primer lugar, que tengan todos muy buenas tardes. Desde la Superintendencia de Educación, específicamente desde la Intendencia de Educación Parvularia, saludamos a cada una y cada uno de ustedes por su presencia virtual. Y específicamente queremos saludar con mucho cariño a todas las integrantes de los jardines BTF que se han sumado en esta instancia y también a las y los asistentes de la educación. Agradecemos su interés en participar en este seminario sobre convivencia y protección de derechos de párvulos en el espectro autista, que realizamos en colaboración con la Subsecretaría de Educación Parvularia, para poner en contexto y valor tanto la normativa como la política pública. Mi nombre es Karina Reyes Chacán, soy encargada de la Unidad Técnica Educativa de la Intendencia de Educación Parvularia y esta tarde, a través de este webinar, queremos abordar los siguientes objetivos. Primero, colaborar en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y equipos educativos a través de la difusión del marco normativo que regula la convivencia y la protección de los derechos de los párvulos autistas. Como Superintendencia de Educación, nos interesa difundir las bases normativas y las características que debe tener un sistema educativo bien tratante e inclusivo, marco normativo que hoy incluye circulares específicas donde se regula la convivencia y la participación en el nivel parvulario y el rol que le cabe a esta superintendencia en su promoción y fiscalización con resguardo de derechos. En segundo lugar, también queremos avanzar en la apropiación normativa, no solo conociendo las obligaciones que nos presenta la circular 586, sino que también éstas se complementen con las orientaciones de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que buscan promover procesos inclusivos a través de una atención sensible y responsiva ante situaciones desafiantes. El programa del seminario de hoy es muy simple. En primer lugar, vamos a tener un momento inicial donde vamos a desarrollar algunos de los contenidos normativos y luego vamos a tener un segundo momento para conocer las principales orientaciones técnicas para la atención de párvulos en el espectro autista. Durante las exposiciones, ustedes podrán realizar preguntas a través del chat sobre los contenidos que se aborden, ya que compañeras y compañeros de nuestro equipo estarán respondiendo a sus consultas, así como lo haremos también al final de este webinar. Es importante también que sepan que las presentaciones de apoyo se podrán descargar, al igual que otros documentos de base, al final de este seminario, a través de un código QR que les pedirá primero su opinión sobre los temas tratados y luego les dará acceso y posibilidades de descarga. Para iniciar el abordaje de contenidos del seminario, es necesario recordar algunos elementos esenciales. El primero de ellos es que la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas se establecen ciertos principios rectores, como por ejemplo el de la no discriminación. Así también, la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establece el respeto, la promoción y protección del desarrollo físico, mental, espiritual, moral y cultural y social de estos. Para el tema que hoy nos convoca, el referente normativo principal es la circular que imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de derechos de párvulos y estudiantes, en este caso vamos a hablar solo de párvulos, en el espectro autista, circular que fue aprobada mediante resolución del año 2023. A continuación, vamos a profundizar en las obligaciones normativas que establece la circular 586, para lo cual le doy la bienvenida y también el pase a Yoxi Campos, secretaria técnica de la Intendencia de Educación Parvularia de la región metropolitana. Buenas tardes, Yoxi. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, Karina, por ese pase. Primero que todo, obviamente, saludarles, agradecerles a los casi 650 asistentes que tenemos en este momento. Sabemos que es un tema importante a tratar, así que esperamos que sea de todo el provecho de todos ustedes y puedan hacer todas las preguntas que tengan en el chat, que el equipo que está detrás de esto está muy atento ahí a sus preguntas. Bueno, para comenzar, en esta parte donde nosotros vamos a abordar todos los aspectos relacionados con la normativa educacional, relacionados, ¿cierto?, con el generar espacios inclusivos para niños y niñas autistas, es importante que podamos partir por un marco general
en donde nosotros sabemos que la inclusión, ¿cierto?, tiene una base sólida y un marco jurídico que establece cuáles debieran ser las acciones que proporcionan la disminución y la eliminación de barreras del aprendizaje. Y todas estas acciones que proporcionan el desarrollo de espacios inclusivos están sustentados tanto en la Convención de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, los distintos pactos internacionales, leyes, circulares, decretos, ¿cierto?, que lo que permitan es sustentar y dar las bases de lo que hoy día debiéramos desarrollar para espacios más inclusivos. También tenemos que la inclusión no está solamente en todo este marco jurídico, sino que también hay referentes curriculares que hoy día sustentan la base de la necesidad y las distintas acciones inclusivas para los distintos espacios educativos. Y en el nivel de educación parvularia tenemos a la base lo que son las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza y los estándares indicativos. Desde la educación parvularia sabemos que la inclusión es fundamental para posibilitar el desarrollo integral y las capacidades de todos los niños y las niñas, sin etiqueta, sin discriminación, ¿cierto?, sin exclusión. La educación parvularia tiene en su esencia la inclusión, a diferencia de tal vez otros niveles educativos en donde esto se ve un poco más disgregado. ¿Ya? Las bases curriculares de educación parvularia tienen esta centralidad y posteriormente Jimena va a poder explayarse un poco más con estos referentes, ¿cierto?, curriculares también. Por otro lado, tenemos la normativa educacional, que es lo que nos compete a nosotros como Superintendencia de Educación, y ahí tenemos distintos decretos y circulares que sustentan hoy día todo lo que tiene que ver con las posibilidades o las acciones que los establecimientos educacionales y que la normativa les exige a los establecimientos educacionales para poder generar espacios más inclusivos, no solamente para niños con necesidades educativas especiales o estudiantes con discapacidades, sino para generar espacios inclusivos, una buena convivencia, un ambiente bien tratante para todos y todas los estudiantes que hoy día están en los establecimientos educacionales. Pero particularmente cuando hablamos de inclusión tenemos distintos decretos, como el decreto 83, ¿cierto?, que habla de las adecuaciones curriculares para niños con necesidades educativas especiales. Tenemos el decreto 170 también, que habla de cómo se trabaja, ¿cierto?, en los proyectos de integración escolar. Y también tenemos distintas circulares que han venido a apoyar, ¿cierto?, toda la labor que los establecimientos educacionales hacen y a dar ciertas directrices, exigencias normativas que hoy día nos permiten a nosotros verificar que en los establecimientos educacionales se estén generando espacios que permitan que tanto los párvulos como los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar en el ambiente educativo. Y ahí tenemos algunas circulares que están ahí mencionadas en la PPT. Por un lado tenemos, ¿cierto?, la circular 707, que habla sobre la aplicación de los principios de no discriminación. Tenemos también la circular 860, que habla particularmente y lo que nos convoca hoy día sobre los reglamentos internos para los establecimientos de educación parvularia. Y en esto me quiero detener un poco, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de educación parvularia muchas veces se nos viene a la cabeza solamente un jardín infantil, una sala cuna, pero cuando hablamos de educación parvularia estamos hablando también de establecimientos educacionales en donde tenemos los niveles de transición 1 y 2, es decir, pre-kinder y kinder, junto con el nivel escolar de básica y media. Y desde ese punto de vista, la normativa nos exige un reglamento interno específicamente para el nivel de educación parvularia. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque en el nivel de educación parvularia vamos a tener principios rectores que van a ser distintos a los de los otros niveles educativos. Y por eso es importante que tengamos siempre en mente que existe esta circular, que es la circular 860, que habla sobre los reglamentos internos específicamente para el nivel de educación parvularia y no solamente para jardines y sala cuna, sino para todo establecimiento educacional que tenga niños en edad de educación parvularia, y ahí estamos hablando desde los 84 días hasta los 6 años. ¿Ya? Adicionalmente a esto, vamos a ver que esta circular, que es la circular 586, habla sobre la promoción de la inclusión, ¿cierto? Habla de la atención integral, habla de la protección de los derechos de los párvulos, de los estudiantes autistas, y como toda circular tiene un alcance. ¿Ya? El alcance de esta circular, y esto es una pregunta que nos han hecho mucho últimamente, es, bueno, ¿a mi establecimiento le corresponde o no tener las aplicaciones o las exigencias de esta circular? Bueno, ¿qué es lo que dice el documento? Dice que es para todo establecimiento educacional de educación parvularia, básica y media del país en sus distintas modalidades. Es decir, aquellos
establecimientos públicos, particulares subvencionados, privados, particulares pagados, que posean, tengan reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, en el caso de algunos jardines, ¿cierto? O aquellos establecimientos de educación parvularia que se encuentren en periodo de adecuación. Es decir, es aplicable a todos los establecimientos que están, ¿cierto?, a lo largo del país. Por lo tanto, esta pregunta se responde fácil porque efectivamente todo establecimiento educacional debe contar y debe cumplir con las exigencias de esta normativa. En cuanto a lo que nosotros hablamos respecto a los derechos y bienes jurídicos, efectivamente la Superintendencia de Educación tiene un modelo de fiscalización que está basado en el enfoque en derechos. ¿Ya? El enfoque en derecho lo que nos propone es que efectivamente estamos frente a un sujeto de derecho que deben ser garantizados aquellos derechos y son distintos dispositivos, ¿cierto? El Estado, las familias, los establecimientos educacionales, que no son los encargados de resguardar estos derechos. Lo que nosotros fiscalizamos en este caso es que esos derechos se cumplan. ¿Ya? Sin embargo, también la normativa educacional hace alusiones especiales que respecto a estos derechos son traducidos en una acción, que son aquellos que vamos a llamar bienes jurídicos. ¿Ya? Nosotros podemos ver ahí, ¿cierto?, que están enunciados varios de los derechos que esta superintendencia se hace cargo en la normativa educacional, pero eso se traduce en distintos bienes jurídicos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho a recibir una atención y una educación adecuada, oportuna e inclusiva, nos vamos a relacionar con bienes jurídicos, por ejemplo, que tengamos el acceso y la permanencia en el sistema educativo, la calidad del aprendizaje, la inclusión. Todos esos bienes jurídicos van a estar asociados a este derecho, es decir, se resguarda el derecho y la acción concreta va a ser el poder permitir el acceso, establecer acciones para la permanencia, entregar una calidad en el aprendizaje, desarrollar espacios inclusivos, y eso es lo que va a fiscalizar, ¿cierto?, en este caso la superintendencia. Cada circular o cada normativa educacional tiene en su centralidad distintos principios que están sustentados en distintos derechos que vamos a garantizar y que se deben garantizar en el sistema educativo, y eso se va a traducir en bienes jurídicos, que es lo que nosotros vamos a ver en la acción misma, ¿cierto?, en cada uno de las distintas exigencias normativas. Por otro lado, y si seguimos en la línea de los principios, ¿cierto?, la circular 860, que habla de los reglamentos internos para educación parvularia, establece distintos principios, ¿ya?, que son los que están aquí alrededor, ¿cierto?, de este gran círculo que dice principios que deben respetar los reglamentos internos, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente los reglamentos internos tienen que respetar distintos principios, y estos principios van a ser rectores para cada una de las exigencias normativas, ¿ya? Muchas veces los establecimientos nos preguntan como, oye, pero ¿en qué se traduce, ¿cierto?, que ustedes me pidan, no sé, el registro de matrícula? ¿En qué se traduce en un principio? O un protocolo de actuación, ¿por qué responde a un principio? ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre conciencia de que son estos principios los que se sientan a la base de cada una de esas exigencias normativas. Por ejemplo, en el caso de educación parvularia hay un principio que es rector de la educación parvularia, como lo es la autonomía progresiva, ¿ya? Y ahí todas las educadoras, asistentes de la educación, quienes trabajan en educación parvularia saben y sabemos que la autonomía progresiva es un principio que va a estar presente en el nivel de educación parvularia, porque lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo en este periodo formativo es ir desarrollando progresivamente la autonomía de los niños y las niñas, ¿cierto? Y este es un principio rector que va a traducirse en muchas exigencias del reglamento interno de educación parvularia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que no se pueden aplicar medidas disciplinarias en el nivel de educación parvularia, en la base está el principio de autonomía progresiva, porque no vamos a aplicar medidas disciplinarias a un párvulo que está en formación, que está recién descubriendo cuáles son sus reacciones cuáles son sus emociones, sus reacciones frente a una situación conflictiva, donde estamos formando y desarrollando esa autonomía. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esta circular, que es la 586, que habla específicamente de párvulos que han sido diagnosticados con autismo, nos vamos a dar cuenta que la circular hace la referencia a que debieran incluirse distintos principios y mantenerlos a lo largo de la trayectoria educativa.
Uno de esos principios que la circular exige que se mantenga durante la trayectoria educativa va a ser precisamente el principio de autonomía progresiva, es decir, ya no vamos a pensar en la autonomía progresiva solamente en los niños y niñas de educación parvularia, ¿ya? Sino que lo vamos a extender a toda la trayectoria educativa de aquellos estudiantes autistas. ¿Ya? También hay otros principios que la misma ley 21.545, perdón, nos pide que nosotros agreguemos, ¿ya? Y tiene que ver con el trato digno, la autonomía progresiva, como ya se los había mencionado, la necesidad del seguimiento continuo, la neurodiversidad y la perspectiva de género, ¿ya? Esos van a ser principios que se van a adicionar a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales a propósito de la entrada en vigencia y la aplicación de esta nueva circular. También tenemos que esta circular no solamente hace referencia a lo que debiera modificarse o ajustarse en los reglamentos internos, sino que van a haber distintos dispositivos, distintos elementos normativos que están dentro de los establecimientos educacionales que deben verse modificados. ¿Ya? En este caso, no solamente el reglamento interno va a sufrir modificaciones, sino que también el proyecto educativo, porque el proyecto educativo también va a tener que tener una mirada inclusiva, va a tener que ser capaz de desarrollar espacios inclusivos para todos y todas, ¿cierto? Bueno, el reglamento interno, por exigencias normativas de la circular, va a tener que sufrir modificaciones, pero también el plan de gestión de la convivencia también va a tener que verse modificado y debe empezar a pensar en cómo vamos a incluir acciones formativas dentro de los planes de gestión de la convivencia que propicien, ¿cierto?, el desarrollo de estos espacios más inclusivos, ambientes bien tratantes, ¿cierto? Es decir, desarrollar una convivencia que sea capaz de sostener estos procesos inclusivos que estamos viviendo no solamente de manera antojadiza, sino que lo estamos viviendo a nivel de sociedad, ¿ya? El encargado de convivencia también va a tener que cumplir un rol de ser un promotor de la inclusión y ser un promotor de la buena convivencia. Los protocolos de actuación también van a tener ciertas modificaciones y también los consejos de educación parvularia, que también van a tener un rol importante, ¿cierto?, en varias como acciones que hay que generar a propósito de la entrada en vigencia de esta circular. En este caso, cuando nosotros hablamos del reglamento interno, tenemos que, efectivamente, los reglamentos internos, como ya les decía, tienen que favorecer la inclusión y como les mencioné en la diapositiva anterior, vamos a tener que ajustar y se van a tener que ajustar muchos de los instrumentos que hoy día son instrumentos de gestión al interior de los establecimientos educacionales y van a tener que verse ajustados. En el caso de el reglamento interno va a tener que ajustar en el sentido que va a tener que atender, ¿cierto?, a todas las características particulares de la atención de los párvulos del espectro autista, ¿ya? En general, cuando nosotros hablamos del reglamento interno, estamos hablando de un documento que pareciera que nadie lee, ¿ya? Sin embargo, el reglamento interno es fundamental cuando nosotros hablamos de propiciar una buena convivencia, porque hasta las situaciones conflictivas dentro del establecimiento van a estar en cómo vamos a actuar frente a esa situación conflictiva, lo vamos a tener dentro de los reglamentos internos. Por lo tanto, tiene que sufrir ajustes necesarios, ¿cierto?, que consideren la diversidad de los párvulos, en este caso, de párvulos que hayan sido diagnosticados con autismo. En este sentido, ¿cuáles son las partes del reglamento interno que van a tener que verse ajustadas? Por un lado, van a tener que verse ajustados los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, porque nos vamos a dar cuenta que muchos miembros de la comunidad educativa van a tener que asumir nuevas responsabilidades y también esos deberes van a tener que estar ajustados, ¿cierto?, a distintos miembros de la comunidad. Nosotros sabemos que en los reglamentos internos de educación parvularia, del nivel de educación parvularia, los derechos, ¿cierto?, están asignados a todos los miembros de la comunidad, pero los deberes están asignados a todos los miembros adultos de la comunidad, porque bajo el mismo principio de autonomía progresiva no podemos asignarles deberes a los párvulos, ya que ellos están en proceso de desarrollo integral. Por lo tanto, estos deberes van a estar asignados a adultos que sean quienes se conformen como garantes de estos derechos.
¿Ya? También dentro del reglamento interno vamos a tener que ver regulaciones técnicas administrativas sobre la estructura y el funcionamiento general del establecimiento. Eso también se va a ver modificado. También se va a ver modificado todo lo que tiene que ver con convivencia, disciplina e instancias de participación. Esto lo voy a abordar un poco más adelante porque es importante y lo voy a mencionar ahora. Y como ya lo mencioné al inicio, bajo el principio de autonomía progresiva no tenemos medidas disciplinarias que puedan ser asignadas a los párvulos. Eso está prohibido por norma. Por lo tanto, en este caso van a tener que verse modificados muchos de aquellos reglamentos que al día de hoy, incluso sin la aplicación de esta circular, tienen medidas disciplinarias para los párvulos. ¿Ya? Así que si usted está ahí revisando su reglamento interno o está pensando en su reglamento interno y se acuerda que hay alguna medida disciplinaria por ahí asignada a los párvulos, es importante que empiecen a pensar en la modificación, ¿cierto?, de esos apartados. También el reglamento interno tiene que favorecer la inclusión, ¿cierto?, de los niños y niñas autistas. Por lo tanto, una de las cosas importantes que va a tener que abarcar el reglamento interno es que el acceso a la educación y sea en las mismas condiciones que todos los miembros de la comunidad sin ningún tipo de exclusión. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que los procesos de admisión tienen que garantizar que sean transparentes, equitativos y que tengan una igualdad de oportunidades, ¿ya? Ustedes se preguntarán y dirán como esto es, pero conocido, es obvio que todos tienen que tener acceso a la educación, pero no es así, no es, o sea, hay muchos casos y nosotros hemos visto muchos casos en donde se ponen barreras de ingreso para los niños y niñas que tienen algún tipo de diagnóstico, que tienen algún tipo de necesidad educativa especial o que presentan algún tipo de discapacidad. Lo que viene a hacer esta ley, en particular con niños y niñas autistas, es que nosotros, de alguna forma, los establecimientos tengan que garantizar. Desde este punto de vista, ¿qué es lo que pasa con el acceso? En todos aquellos establecimientos en donde se postula a través del SAE, es decir, establecimientos municipales, particulares subvencionados, lo que se establece es que no pueden negar la matrícula a ningún niño, niña, a ningún párvulo o estudiante que presente algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial. Es más, tienen que garantizar la matrícula y además de garantizar la matrícula, tienen que tomar medidas y acciones que permitan la inclusión de esos niños y niñas dentro del proceso educativo, ¿ya? Pero no solamente la circular o las leyes o todo lo que les he mencionado hasta ahora está pensando en el acceso, sino que estas acciones que son tendientes a desarrollar espacios inclusivos tienen que también asegurar la permanencia dentro del sistema educativo y también la trayectoria, es decir, que los niños y niñas autistas puedan ir avanzando, ¿cierto?, en el proceso educativo. En el caso de los establecimientos particulares pagados, tienen que asegurar desde los niveles de transición un 5% de cupos para niños o niñas con discapacidad o necesidades educativas permanentes, ¿ya? Y además de eso, no van a poder cobrar ni más matrícula ni un monto adicional al arancel, justificándose en que necesitan algún tipo de apoyo o que van a tener que contratar alguna otra educadora. No existe la posibilidad de tener un arancel diferenciado, ¿cierto?, para los niños o niñas o las familias que tengan hijos, ¿cierto?, o hijas que sean autistas. En este caso también tenemos que, como ya les dije, el reglamento interno va a sufrir modificaciones en cuanto a la admisión, también dentro de las regulaciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas, y también en las medidas en la convivencia, ¿ya? En esto es importante porque en la convivencia habla de medidas formativas, y como yo ya les dije, en el caso de educación parvularia, nosotros no podemos tener dentro de nuestro reglamento medidas disciplinarias. Por lo tanto, son las medidas formativas las que tienen que cobrar mayor relevancia en este caso para poder generar una buena convivencia, ¿cierto?, y ambientes bien tratantes. También la gestión colaborativa de conflictos va a tener que tomar un rol importante, ¿cierto?, para poder resolver aquellos conflictos que se den en torno a cualquier situación. No estamos hablando solamente en este tipo de situaciones, ¿ya? Es importante que en atención al principio de proporcionalidad también se deben priorizar estas medidas formativas,
¿ya? Y es ahí donde también, desde las orientaciones que puedan tener desde la subsecretaría, que luego Jimena va a poder abordar, nosotros podamos tener y ustedes puedan tener una mirada en donde se piense que los niños y las niñas están en este proceso formativo y que por lo tanto las medidas disciplinarias no van a poder ser aplicadas, ¿ya? Cuando hablamos de los dispositivos normativos que deben promover la inclusión y el buen trato, como ya les dije, vamos a tener el plan de gestión de la convivencia, el encargado de convivencia se va a tener que volver en un promotor, ¿cierto?, de la convivencia, va a estar el consejo escolar y vamos a tener los distintos protocolos de actuación. Para ir de lleno a cuáles son las exigencias de la circular 586, tenemos por un lado el plan de acompañamiento emocional y conductual, el protocolo de respuesta y atención a situaciones de regulación emocional y conductual, la ficha de registro anecdótico y la capacitación a funcionarios. Para profundizar en ello, nos vamos a dar cuenta que el plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿ya? Primero, es un plan de acompañamiento que es para aquellos párvulos que estén debidamente diagnosticados, ¿ya? La ley hace una referencia a qué se va a considerar como un diagnóstico, que es la calificación o certificación del COMPIN, el diagnóstico establecido por un proyecto de integración a través del decreto 170, ¿cierto? O el diagnóstico médico de algún externo, algún profesional que sea idóneo, ¿cierto?, para poder diagnosticar. ¿Qué es lo que tiene el plan de acompañamiento emocional y conductual? Es que tiene una mirada preventiva y una mirada reactiva. Cuando hablamos de lo preventivo, estamos hablando de todas aquellas acciones que el establecimiento debe hacer para identificar cuáles son los gatillantes de situaciones desafiantes, ¿ya? Desde ese punto de vista, se tienen que identificar no solamente para saber cuáles son, sino sobre qué acciones va a tomar el establecimiento para reducir al mínimo aquellos elementos gatillantes de desregulaciones emocionales en niños y niñas autistas, ¿ya? Este plan de acompañamiento tiene que tener la descripción de las medidas de respuesta que se aconsejan, ¿cierto?, en la atención de necesidades e intereses de cada uno de los niños. Tiene que considerar los adultos que van a acompañar al párvulo en la recuperación de su bienestar en una situación. Y aquí ya estamos hablando del área más reactiva, cómo vamos a actuar frente a una desregulación o frente a una situación desafiante. También tiene que considerar el desplazamiento del grupo de pares en el caso de que sea necesario. ¿Ya? No siempre es necesario y ahí va a ser caso a caso. Por eso es un plan de acompañamiento emocional y conductual que es individual, ¿ya? Es por niño o niña. Y también tiene que tener las estrategias de acompañamiento emocional. ¿Cuáles son las exigencias normativas que tiene este plan? Primero, que debe ser personalizado y trabajado con la familia del párvulo, siempre considerando las indicaciones de los especialistas. Y en esto ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si la familia del párvulo no participa del proceso educativo? ¿Qué pasa si la familia del párvulo no asiste a profesionales externos? Ahí hay otros dispositivos que el reglamento interno tiene, a los cuales ustedes pueden también pueden tomar acciones, ¿cierto?, cuando los padres no responden, ¿cierto?, a las necesidades básicas de los niños y las niñas. Este plan de acompañamiento debe actualizarse por el tutor o el apoderado, ¿cierto?, del párvulo, considerando siempre las últimas indicaciones de los médicos tratantes. Y ahí es importante que siempre quede registro y constancia de las citaciones, del trabajo mancomunado con las familias. Siempre tienen que tener resguardo de tener esas firmas, ¿cierto?, esas actas de trabajo. Tienen que tener el plan, el plan debe informarse al inicio del año, ¿cierto? Y debe actualizarse. Y cada vez que se actualice, debe informarse a los docentes y asistentes de la educación del párvulo que estén relacionados con el párvulo. En la sala de actividades, este plan de acompañamiento debe estar visible en algún lugar, pero ojo, es información que es confidencial, por lo tanto, solamente debe estar disponible para aquellos docentes o asistentes de la educación que tengan relación con el párvulo, ¿ya? Ese es el plan de acompañamiento emocional y conductual. Por otro lado, vamos a tener el protocolo de respuesta y atención a situaciones de desregulación emocional y conductual. Y esto es súper importante porque aquí se tienen que orientar actuaciones que definan una respuesta concreta frente a una situación desafiante, ¿ya? Y esta es una pregunta que nos hacen mucho.
Si yo no tengo ningún niño o niña matriculado que esté diagnosticado con autismo, ¿necesito tener el protocolo de respuesta? Sí, es una obligación. ¿Por qué? Porque puede ser que algún niño sea diagnosticado durante el año, matriculen a mitad de año a un niño que venga con algún tipo de diagnóstico, por lo tanto, este protocolo es una exigencia que el establecimiento debe tener, tenga o no tenga niños o niñas con diagnóstico ya realizado, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que tener este protocolo de respuesta y atención? Es como cualquiera de los protocolos que se exigen para el reglamento interno y debe tener identificadas cuáles son las etapas que componen el procedimiento. Cada etapa claramente va a tener distintas acciones y distintas actuaciones que va a contener cada una de esas etapas. La etapa inicial, ¿cierto? De detección, de respuesta, de acción. Ahí va a depender de cómo construyan el protocolo. Deben identificar a los funcionarios responsables de activar este protocolo y de realizar todas las acciones que ahí estén descritas, ¿ya? Tiene que tener cuáles son las medidas que se van a adoptar de manera inmediata para el resguardo físico y emocional del párvulo, ¿ya? La forma de comunicación más expedita con la familia, y acá hay que ser bien tajante en esto. Cuando la circular habla del acompañamiento de las familias o de la citación a las familias en situaciones de emergencia, la circular es súper clara que tiene que ser en situaciones en las cuales los niños o las niñas estén frente a situaciones autolesivas o heterolesivas, es decir, que esté en riesgo su integridad física, ¿ya? Las situaciones de emergencia en donde se va a citar a los padres tienen que ser situaciones que sean excepcionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la circular tiene un eje preventivo, es decir, establecimiento, yo identifiqué todos los gatillantes, traté de reducir todas las barreras, todos los gatillantes, pero aún así se produce esta desregulación o esta situación desafiante, es ahí donde yo voy a activar este protocolo. Pero este protocolo solamente va a necesitar la asistencia de los padres en caso de que haya una emergencia en donde esté en riesgo la integridad física y emocional del párvulo, ¿ya? Y esto es súper importante porque también llegan muchas denuncias o reclamos o requerimientos ciudadanos que nos dicen, oye, ¿sabes qué? En el colegio me llaman todos los días para que yo retire al párvulo. Y aquí hay otra cosa importante. Cuando se llama al apoderado o a la familia o al tutor para que asista como a poder contener esta situación, no se hace con el sentido de que él retire o el tutor retire al párvulo, sino que la intención de esto es poder regular la situación para que el párvulo se pueda reintegrar a la jornada educativa, porque recuerden también que la circular exige el acceso, la permanencia y la trayectoria. Por lo tanto, si yo estoy sacando al párvulo cada vez, ¿cierto?, que tiene una situación de regulación y le acorto la jornada o genero ese tipo de medidas, voy en contra de la propia normativa, ¿ya? Y también voy en contra de los principios que nos exigen que mantengamos la permanencia educativa y la trayectoria educativa en los párvulos. También debe contener cómo se va a certificar la asistencia a los padres, ¿cierto? Porque la ley también permite que hoy día los padres y las madres puedan salir de sus trabajos, ¿cierto? A recurrir, o sea, a ir a estas situaciones en los establecimientos, pero el establecimiento debe certificar a qué hora llegó, cuándo se fue, todo el momento que estuvo, lo que pasó, y ahí también tiene que estar regulado cómo se va a certificar aquello. Tiene que estar la identificación de quién va a ser el encargado de llenar la ficha de registro anecdótico, ¿ya? Tiene que tener las acciones de seguimiento y evaluación de la situación, porque obviamente cuando existen estas situaciones desafiantes, la idea es que pasó esta situación, la analizamos, pero vamos a generar acciones de seguimiento y qué acciones vamos a generar para que esta situación no vuelva a pasar, ¿ya? Y es por eso la importancia de las acciones de seguimiento, ¿cierto? Y de evaluación. Y también cuando hay un episodio es importante que posterior al episodio siempre se tomen medidas de acompañamiento psicosocial a favor del párvulo quien sufrió esta desregulación, pero también a quienes lo presenciaron. Ya en este caso generalmente pasa con el resto del grupo. ¿Y qué pasa con la ficha de registro anecdótico? ¿Qué es? Es una ficha, ¿cierto?, en donde se va a registrar esta situación de desregulación. ¿Qué es lo que tiene que tener? La individualización del párvulo, sus datos, ¿cierto? La fecha, la hora en donde ocurre la desregulación, ¿cierto? La individualización de quienes intervinieron en la situación, indicar el contacto con los tutores legales, es decir, si se realizó o no se realizó el llamado a los tutores,
Se debe relatar el incidente y el contexto, y esto es muy importante porque les va a dar luces de qué fue lo que pasó, qué fue lo que gatilló esta situación, ¿ya? Se deben describir todas las medidas que se adoptaron para contener esta situación y también una evaluación de la incidencia de del párvulo en este caso. Por último, penúltima, dentro de las exigencias que tiene la normativa, hay una garantía y la debida protección, y es que la circular establece que los sostenedores una vez al año deben tener capacitaciones a funcionarios y funcionarias que se relacionen, ¿cierto?, con no solo los que se relacionan, sino a los funcionarios y funcionarias de los establecimientos, y deben ser preparados para este tipo de situaciones. Y es una obligación del sostenedor generar estos espacios de capacitación. ¿En qué ámbitos se van a preparar estas capacitaciones? Por ejemplo, para actuar frente a descompensaciones emocionales y conductuales que pueden sufrir los párvulos, herramientas para diversificar la enseñanza. Sabemos que hay circulares que hablan de la diversificación de la enseñanza, pero también es importante que en educación todo es muy dinámico, siempre van saliendo cosas nuevas, entonces es importante siempre ir actualizándose respecto a la diversificación de la enseñanza, cuáles son las necesidades que tienen los párvulos autistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto les va a permitir el ejercicio del derecho a la participación en el proceso educativo, y por eso es importante que estas capacitaciones sean proporcionadas por el sostenedor, ¿ya? Y también es una obligación por parte del sostenedor difundir cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes autistas. Por lo tanto, también es importante que el personal esté capacitado dentro de los establecimientos educacionales y en los establecimientos de educación parvularia para poder atender, ¿cierto?, a todo este tipo de situaciones que se puedan dar, pero principalmente recuerden en la importancia que tiene el poder generar el acceso, la permanencia y la trayectoria de los niños y niñas con autismo. Por último, ahora sí, la circular también habla de la derivación y de la detección temprana. Y ahí es importante que los establecimientos educacionales van a disponer, ¿cierto?, de un protocolo que se elabora por el MinSal, ¿cierto?, con previa consulta del Mineduc, que tiene como objetivo que se pueda derivar debidamente y de manera pertinente, ¿cierto?, a los párvulos en los cuales haya sospechas, ¿cierto?, de el diagnóstico de autismo. Y ahí es importante muy bien lo que dice acá respecto a tener ciertas observaciones en las actividades diarias de los niños y las niñas, en la rutina del establecimiento, cómo se comportan en esa rutina, en las distintas interferencias que se pueden producir dentro del proceso educativo. Y ahí hay cuatro como ámbitos que siempre se deben mirar: la comunicación, la interacción social, la flexibilidad mental, ¿cierto?, y el procesamiento sensorial. Cuando existe toda esta observación y hay sospechas de algún tipo de diagnóstico, va a existir este protocolo, ¿cierto?, que les va a permitir a ustedes hacer la derivación temprana y poder detectar de manera temprana también los tipos de diagnóstico. Ojo, porque en educación parvularia, una de las grandes consultas que nos han hecho tiene que ver con la edad de diagnóstico, ¿ya? En educación parvularia pasa, y ha pasado mucho, que hay un sobrediagnóstico respecto a los niños y niñas autistas, porque hay ciertos indicadores que dicen que no, que se puede diagnosticar a los 18 meses, otros a los 2 años, otros no a los 3 años, y si se dan cuenta está todo dentro de las edades que corresponden a educación parvularia. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva es importante que todos aquellos que trabajan en educación parvularia, que atienden párvulos, puedan tener una mirada bastante como aguda respecto a estas sospechas, pero también que puedan comprender que en esta edad los niños y las niñas están en desarrollo y que por lo tanto pueden haber situaciones que puedan tender a confundirse también con este tipo de observaciones. Por lo tanto, es importante siempre tener en mente el proceso de autonomía progresiva, que los niños están desarrollándose y que por lo tanto también la normativa se hace cargo de aquello, ¿ya? Se hace cargo en distintos ámbitos, desde los reglamentos internos, los protocolos de actuación y actualmente con esta circular en particular.
Con esto quiero dar por terminado. Por último, voy a dejar disponible algunos de los recursos que tienen disponible, que están disponibles en la página de la Superintendencia y que pueden ser consultados, ¿cierto?, a propósito de la aplicación de esta circular. Claramente fue lo más reducido posible en este momento, pero espero que hayan podido hacer sus preguntas en el chat y hayan podido ser respondidas. Igual al final vamos a tener un momento de preguntas. Así que les agradezco la atención, la participación y espero que haya sido de que hayan podido prestar atención y hayan quedado con muchas preguntas porque esa es la idea. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a Yoxi, quien ha revisado, como ella bien dijo, algunos aspectos esenciales de la circular 586 y que obviamente tienen que seguir siendo reforzados. También puede ser a través de instancias propias de ustedes como equipo, instancias de capacitación, ¿cierto? U otras actividades que nosotras desde la superintendencia podamos desarrollar. Para profundizar en este tema, desde la política educativa, específicamente desde las orientaciones técnicas para la atención de situaciones desafiantes con niños y niñas autistas en establecimientos que imparten educación parvularia, hemos invitado a Jimena Sangüesa, profesional del Departamento de Educación Integral de la Subsecretaría de Educación Parvularia, quien nos va a compartir, ¿cierto?, y va a abordar aquellos aspectos referidos a las orientaciones de la subsecretaría. Bienvenida, Jimena. Gracias, Karina, gracias, Yoxi, también por tu presentación. Antes que todo, muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Como Subsecretaría de Educación Parvularia estamos muy alegres de poder contar con espacios tan necesarios como este, que articulan el trabajo de dos instituciones que se han comprometido de manera cohesionada desde que se inició el desafío de implementar la ley de autismo en la educación parvularia. Como primera reflexión, queremos destacar el gran avance que significa la Ley 20.545 en el reconocimiento de las personas autistas. Esta ley otorga una serie de derechos, pero que deben ser sin duda acompañados en la comunidad educativa de amor y de solidaridad, para asegurarnos de eliminar todas aquellas formas de menosprecio que siguen afectando día a día a niños y niñas y que podemos observar en titulares de noticias muy recientes que nos siguen hablando de maltrato, desigualdad y estigmatización. Solo en la medida en que podamos contribuir a su erradicación, podremos avanzar a que las personas autistas puedan considerar un proyecto de vida y formar parte de una sociedad más justa, cohesionada y equitativa. Como parte de este esfuerzo, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha desarrollado, a partir de la promulgación de esta ley, 3 orientaciones que tienen por propósito avanzar en la inclusión de niños y niñas, entregar un marco de atención a situaciones desafiantes y generar reglamentos y procedimientos responsivos y sensibles a la infancia neurodivergente, que se encuentran disponibles en nuestra página y a los que pueden acceder mediante los QR que proyectamos en esta presentación. Como segunda reflexión, el marco desde donde queremos situarnos para avanzar en la inclusión de niños y niñas autistas en educación parvularia se basa en el reconocimiento de que la diversidad forma parte de la condición humana. Somos diversos y diversas respecto de nuestras creencias, nuestras costumbres, la manera en que nos organizamos, la manera en que nos desarrollamos, la manera en que nos relacionamos y nos comportamos. También la forma en que funciona nuestro cerebro es diversa y se ve reflejada en nuestras distintas formas de atender, de sentir, de emocionarnos, de comunicarnos, de sociabilizar, de aprender y de desarrollarnos. Y en el marco de esta diversidad, avanzar hacia una educación parvularia inclusiva constituye un proceso permanente que requiere reflexionar en torno a aquellas barreras que limitan el acceso, permanencia y aprendizaje y participación de niños y niñas bajo la comprensión de que la neurodiversidad es también una expresión de la diversidad humana. También es relevante conocer cuáles son los rasgos o características que podemos encontrar en niños o niñas en el espectro autista. La perspectiva de la salud nos aporta que se caracteriza por deficiencias en la comunicación e interacción social que pueden darse en diversos contextos, así como patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades, pero que desde la perspectiva social solo corresponden a una forma de ser persona que diverge de lo que conocemos como típico en la manera de comprender y comunicarnos con el mundo.
Esos gráficos que están ahí abajo también quieren reflejar que los distintos grados de intensidad con que se presentan cada una de estas características son únicos e irrepetibles en cada persona, por lo que no hay una persona autista igual a otra, reconociendo así el autismo desde un amplio espectro de neurodiversidad. Profundizando en esta necesidad de avanzar hacia una cultura inclusiva con la neurodiversidad, queremos comprender el autismo en la educación parvularia desde la perspectiva del reconocimiento y la valoración. Desde una perspectiva social, el autismo se comprende como una forma particular de ser persona. El concepto de neurodiversidad nace como respuesta a la necesidad de reconocer que no existen cerebros iguales y que, como toda forma de expresión humana, ser diferente a un promedio establecido no necesariamente debe ser considerado una desviación o una patología. Esto es que así como utilizamos los términos de diversidad cultural o biodiversidad para referirnos a la rica variedad de la herencia social o de la vida biológica, necesitamos un término que exprese la riqueza de los cerebros y los distintos tipos de formas de expresar que existen. ¿Por qué necesitamos avanzar en esta perspectiva? Porque niños y niñas desde etapas muy tempranas intentan compensar o ocultar rasgos de su propia identidad para conseguir aceptación social. Esto impacta de manera importante en su desarrollo, ya que con frecuencia, por ejemplo, disimulan molestia ante contextos sensorialmente hostiles, ruidos, luces, sabores, texturas, aromas o contacto físico. También repiten palabras o frases para intentar participar de una conversación. Se esfuerzan imitando gestos u otras expresiones faciales como la sonrisa o el contacto visual, pese a toda la incomodidad que les genera. También evitan realizar movimientos estereotipados como aletear o manipular objetos, frotarse las manos o balancearse, pese a que constituyen para ellos o ellas una importante estrategia para la regulación sensorial. Esta estrategia se denomina camuflaje social y tiene efectos importantes en la salud mental de niños y niñas en el espectro autista y también en su vida futura. También, como parte del compromiso de avanzar hacia que los establecimientos cuenten con políticas inclusivas con la neurodiversidad, a principios de este año actualizamos las orientaciones para elaborar un reglamento interno con el objetivo de contribuir al mandato legal dispuesto en el artículo 18 de la ley, que dispone que los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas y efectuarán los ajustes a los reglamentos necesarios para considerar la diversidad de sus estudiantes y permitir el abordaje de regulaciones emocionales y conductuales, que tal como mis compañeras anteriormente anunciaron, en educación parvularia hemos denominado situaciones desafiantes, reconociendo los factores de contexto y la atención de personas adultas como variables centrales en este abordaje. Es así como estas actualizaciones no solo disponen orientaciones para la elaboración de un plan de acompañamiento y un protocolo de respuesta a situaciones desafiantes, sino también una serie de recomendaciones y ejemplos para contar con sistemas de accesibilidad cognitiva ante simulacros o situaciones de emergencia, resguardar el uso de pictogramas para la comprensión de normas o acuerdos de convivencia, permitir adaptaciones al uso del uniforme para promover el bienestar sensorial de niños y niñas en el espectro autista, permitiendo, por ejemplo, que estén libres de costuras, de bordados, el uso de diversas telas que permitan, ¿no es cierto?, que los niños y niñas puedan acceder a distintas texturas, compresiones y pesos, así también permitiendo la flexibilidad en el tiempo y ritmo de la alimentación, como también adecuación en la textura, viscosidad, sabores, temperaturas de los alimentos, el tamaño de los bocados, la presentación del plato, o también la incorporación o eliminación de ciertas preferencias o aversiones y el uso de estrategias de accesibilidad cognitiva para anticipar o informar a niños y niñas cómo y qué comerán. También hemos desarrollado unas orientaciones para fortalecer una educación parvularia inclusiva en que se entregan una serie de recomendaciones pertinentes para promover prácticas inclusivas desde los contextos para el aprendizaje que reconocen la exploración libre, diversa y autónoma como un derecho importante en la experiencia de aprendizaje, así como la profunda necesidad de generar estrategias de accesibilidad que permitan a niños y niñas no solo acceder a la educación parvularia, sino también permanecer, participar y aprender en ella. Estas recomendaciones se profundizan en las orientaciones para la atención a situaciones desafiantes con niños y niñas en el espectro autista, donde se entregan estrategias de accesibilidad sensorial y cognitiva que también resultan claves para su prevención.
Estas estrategias pueden materializarse en agendas visuales que cuentan con una secuencia de pictogramas o opciones o actividades que permiten comunicar y anticipar actividades diarias que se desarrollarán, permitiendo una transición fluida entre periodos de la jornada diaria. También historias sociales que permiten comprender situaciones cotidianas y comprender también los efectos que ciertas acciones tienen sobre niños y niñas que están presentes en mi experiencia pedagógica como niño o niña autista. Por último, la presencia de paneles o alfombras, mesas, cajas o rincones sensoriales pueden constituir un espacio o un recurso que otorga bienestar y seguridad a un niño o niña en el espectro autista, siendo importante considerar que otorguen variadas formas de sensorialidad, distintas, por ejemplo, texturas, densidades, aromas, sonidos, y que son también una oportunidad para identificar las preferencias o aversiones que niños y niñas en el espectro autista pueden tener en los contextos para el aprendizaje. También estas orientaciones reconocen el desarrollo socioemocional infantil como marco para la atención de situaciones desafiantes. Tal como anunció Yoxi, en la primera infancia, de manera progresiva, se espera el desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales, donde es la persona adulta que acompaña quien es la persona responsable de generar estrategias de corregulación y modelado para promover el bienestar de niños y niñas en el espectro autista, desde un marco respetuoso del desarrollo de las infancias neurodivergentes y un paradigma de derecho. Avanzando en la comprensión de situaciones desafiantes y como una forma de describir gráficamente lo que subyace, con frecuencia se emplea la figura de un iceberg, que representa la idea de que las conductas observables constituyen solo la parte menor de lo que está ocurriendo y que es necesario identificar las causas y acompañar a niños y niñas para abordarlas. Para este acompañamiento es de vital importancia la implementación de planes y protocolos individuales que permiten a equipos pedagógicos reflexionar en conjunto con las familias respecto de aquellas estrategias que previenen o atienden las situaciones desafiantes en sus distintas etapas, como vemos en las tablas que se muestran en la pantalla, y que esperamos constituyan un importante insumo para los desafíos que como comunidades educativas tienen para avanzar en la implementación de la ley de autismo. Finalmente, y en nombre de la Subsecretaría de Educación Parvularia que les habla, agradecemos su interés y participación y nos invitamos a profundizar reflexionando en torno a las orientaciones que hemos dispuesto para promover la inclusión de niños y niñas en el espectro autista en la educación parvularia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por la interesante presentación. Enseguida vamos a pasar a leer dos preguntas que nos han realizado a través del chat para que nuestras panelistas, ¿cierto?, puedan responderla de acuerdo a la expertise y también a la institución que cada una de ellas representa. Entonces, la primera pregunta, se las leo inmediatamente, dice: si bien se entiende que todos los párvulos son sujetos de derecho, perdón, me equivoqué. Un niño diagnosticado con TEA ha sido suspendido por 4 semanas, atendiendo a que debe acostumbrarse a los medicamentos y a que tuvo una desregulación emocional. ¿Es posible que el colegio jardín pueda hacerlo y suspenderlo por tanto tiempo? ¿La respondemos inmediatamente? Sí, después pasamos a la segunda. ¿Voy yo primero? Sí. Ya. Ahí estamos de nuevo. Bueno, con respecto a esta pregunta, ¿cierto? Es un niño diagnosticado con TEA que ha sido suspendido por 4 semanas y la justificación es que tiene que acostumbrarse a los medicamentos, que tuvo una desregulación. ¿Es posible que el jardín pueda hacer esto? En general, cuando nosotros hablamos de la reducción de jornada en términos normativos, sobre todo en educación parvularia, es considerada una medida disciplinaria y eso es importante que los establecimientos lo sepan. Por lo tanto, la reducción de jornada, la suspensión de un párvulo es considerada una medida disciplinaria y que por lo tanto el establecimiento no debiera aplicarla bajo ningún concepto, menos en esta situación que estamos hablando de niños y niñas diagnosticados con autismo. Pero por otro lado, también la circular hace referencia a lo que son los procesos de adaptación, ¿cierto? Y a todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa. Y es también los procesos de adaptación en la educación parvularia que también deben verse modificados, porque efectivamente no pueden ser procesos de adaptación que sean eternos,
¿ya? Y que tampoco estén justificados de alguna manera en el diagnóstico. Un proceso de adaptación es eso, es un proceso que debe durar un tiempo y que tiene como objetivo que el niño o la niña pueda introducirse en el proceso educativo, ¿cierto? En la jornada escolar o en la jornada, ¿cierto? Dentro del establecimiento de educación parvularia, dentro de su nivel, y que progresivamente pueda ir adaptándose. Por lo tanto, no son procesos que pudieran durar meses, ni que pudieran estar justificados como que va a estar eternamente en adaptación. De hecho, nosotros como superintendencia recibimos varias denuncias respecto a estas situaciones cuando los establecimientos generan estos supuestos procesos de adaptación, sobre todo con niños con diagnóstico, justificándose en que el niño y la niña no puede mantenerse durante la jornada. Y ahí yo creo que Jimena nos puede dar mayores como claridades respecto a qué cosas se pueden hacer dentro del establecimiento, ¿cierto? Que permitan de alguna manera que este niño y esta niña se pueda mantener durante la jornada educativa, pero normativamente, primero, como ya les dije, estos procesos de reducciones de jornadas, de suspensiones, procesos de adaptación demasiado extensos que no estén regulados en el reglamento interno, son consideradas infracciones normativas y además son consideradas como exigencias que la misma circular 860 establece como medidas disciplinarias. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo ahí en cuando se ejercen estas acciones sobre niños justificándose en sus diagnósticos, porque siempre va a ser considerado como un proceso discriminatorio y además de eso va en contra de la normativa educacional, que como ya les dijimos, y a mí me gusta ser muy majadera en esto, que las medidas disciplinarias no están aceptadas, ¿cierto?, en el nivel de educación parvularia. Jimé. Gracias, Yoxi. Súper completa la respuesta. Solo a lo mejor complementar, mencionando que toda decisión que se tome para niños y niñas en educación parvularia, también, ¿no es cierto?, para niños y niñas en el espectro autista, tiene que hacerse en acuerdo con la familia y que aquí hay dos bienes superiores que tienen que estar en juego para tomar cualquier decisión que tiene que ver con el bienestar integral de todo niño y toda niña y también asegurar el derecho a la educación. Y en ese contexto, claro, medidas que en un principio podrían parecer razonables de, por ejemplo, regular algunos periodos transitoriamente de permanencia en un periodo, ¿no es cierto?, de familiarización o de acogida, que nos permiten también tener un contacto especial con la familia para conocer, por ejemplo, preferencias, aversiones, cuáles son sus intereses profundos, etcétera, que van a ser la base para la inclusión y para el desarrollo, ¿no es cierto?, de estos protocolos de los que bien hablamos durante la presentación. Son estrategias que son muy importantes de comprender, pero acordar también con la familia. No hay nada que pudieran tomar como decisiones unilaterales los establecimientos educacionales que no estén de acuerdo con ellos. Y también en el fondo siempre tiene que estar reconociendo que el bien superior a resguardar va a ser el derecho a la educación. Perfecto, muchas gracias, Yoxi. Jimena. Jimena ya dio algunos indicios de la segunda pregunta que les queremos plantear, que tiene que ver con el rol de las familias en el proceso de inclusión en el establecimiento. Si nos pueden entregar sus comentarios, ¿cierto?, respecto a esta pregunta, por favor. Lo primero es que la familia es parte de un contexto para el aprendizaje en la educación parvularia. Adicionalmente o particularmente para las familias que tienen niños y niñas en el espectro autista, con mucha frecuencia van a escuchar que son profesionales del autismo que presentan o que tienen, ¿no es cierto?, sus niños y niñas. Por lo tanto, forman parte de una estrategia permanente de información, de coordinación que tenemos que considerar para asegurar la inclusión y también resguardar las trayectorias. Se me ocurren a lo mejor varios elementos. Lo primero es lo que habíamos mencionado recién, la acogida. La acogida, la familiarización, el acompañamiento en los periodos, ¿no es cierto?, iniciales, donde niños y niñas pueden tener, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con algún vínculo de apego, con alguna estrategia específica que se va construyendo de manera conjunta en estos oportunos, ¿no es cierto?, oportunamente en estos espacios, ¿no es cierto?, tan ricos y tan propios de la educación parvularia. Este periodo de adaptación, de familiarización, ¿no es cierto?, de acogida, se espera que
construya, ¿no es cierto?, una buena caracterización para poder conocer, para profundizar en los rasgos, características, ¿no es cierto?, de niños y niñas que van a ser la base, ¿no es cierto?, para que puedan acceder, puedan participar, puedan progresar en las experiencias de aprendizaje. También son una fuente importante de información para la construcción de los protocolos. ¿No es cierto?, en las orientaciones, en las circulares hemos sido como muy redundantemente, ¿no es cierto?, hemos solicitado que sea la familia quienes lideren, con quienes se construyan estos procesos. También forman parte muy importante todos los procesos de derivación al sistema de salud, no solo para la detección y el diagnóstico, sino también para resguardar el bienestar integral. Ellos forman parte de un proceso muy importante y de un acompañamiento que nosotros también como sistema de educación parvularia tenemos que acompañar y tenemos que organizar, y en el cual tenemos que contribuir. Y por último, también en dar, ¿no es cierto?, cumplimiento a este mandato, a esta facultad, ¿no es cierto?, de acompañar ante situaciones de emergencia. Estas situaciones de emergencia no son para que necesariamente el niño o niña que presenta, ¿no es cierto?, una situación desafiante que no fue posible abordar en los espacios pedagógicos, el niño sea retirado del establecimiento. Volvemos a insistir que lo que hay que resguardar es el acceso y la permanencia de los niños en el sistema educativo y niñas. También puede ser un espacio muy importante para, en ese momento in situ, estas familias que, tal como comentamos, cuidadores que son profesionales en el conocimiento y la comprensión de su niño y su niña, puedan entregarnos información de manera oportuna, herramientas, estrategias que permitan que estas situaciones desafiantes vayan, ¿no es cierto?, con el tiempo minimizándose, espaciándose y esperamos, ¿no es cierto?, en tiempo pronto, ¿no es cierto?, puedan ser abordadas directamente por los equipos educativos. Sí, sí, en cuanto a la normativa educacional es importante, y yo esto siempre lo digo, la familia cobra un rol muy importante en la construcción de todo lo que va a pasar con el niño y la niña dentro del establecimiento educacional, porque tienen que ser partícipes de la construcción del plan de acompañamiento emocional y conductual. Eso lo exige la normativa, es decir, el establecimiento tiene que propiciar, ¿cierto?, que la familia participe. Y ahí es importante lo que yo les decía respecto al reglamento interno y a los deberes que tienen las familias de la participación dentro del proceso educativo, y los establecimientos obviamente van a tener que ser más insistentes en la participación de ellos en la construcción de estos planes, pero claro, también siempre nos preguntan qué pasa cuando la familia no participa, no quiere participar, no quiere asumir que su hijo o su hija tiene un diagnóstico y que se niegan, por ejemplo, a la atención de otros profesionales, se niegan a la participación dentro del establecimiento. Y es ahí donde nuestra orientación y nuestra recomendación es que todas aquellas familias, padres o madres que no estén dando la atención debida a sus niños, a sus niñas, tenemos que ver otros indicadores, otras acciones que se pueden tomar que también dentro del reglamento interno pueden estar. Hay situaciones en las cuales va a ser necesario activar un protocolo de vulneración de derechos cuando efectivamente las familias no están atendiendo a las necesidades particulares de los niños y las niñas, cuando no están participando activamente en el proceso educativo y esto está generando que el niño y la niña no pueda asistir a clases o que no lo lleven al establecimiento, que lo retiren antes, que llegue tarde, que efectivamente no se está pudiendo construir este plan. Todos ellos son indicadores de que hay negligencia por parte de esta familia y efectivamente el establecimiento tiene que tomar las acciones que correspondan. Particularmente esta circular, como les dije, le da un rol central a las familias en esta construcción, porque, como bien decía Jimena, son quienes más conocen a los niños y a las niñas en sus propias necesidades en el día a día. Por lo tanto, es importante que también tengan una comunicación fluida con los profesionales de los establecimientos, porque son quienes van a entregar la mayor cantidad de información. Pero también cobran otro rol importante que tiene que ver en la asistencia a la ocurrencia de situaciones desafiantes con los niños y niñas, que efectivamente esperamos que sean siempre excepcionales, que atiendan a lo que dice la circular, que es respecto a cuando está en peligro que sea una emergencia, que está en peligro su integridad física o emocional o la de otros niños, y que ellos puedan asistir, puedan entregar aquellas herramientas a los profesionales, se pueda regular la situación y que ese niño o esa niña pueda reintegrarse a la jornada educativa. Y eso yo creo que es fundamental en el rol que van a cumplir las familias en esta participación también, porque
muchas de las familias también tienden a retirar al párvulo. Y no es la idea es que puedan permanecer dentro de la jornada educativa, generar esas rutinas, evaluar qué fue lo que gatilló esta situación y que por lo tanto el establecimiento pueda tomar acciones también. Y eso es parte también del protocolo de respuesta, ¿cierto?, a estas situaciones desafiantes, como lo mencionaba Jimena. Así que la familia es de vital importancia, pero también ahí los establecimientos van a tener que hacer un trabajo importante en sus planes de gestión de la convivencia, en donde puedan involucrar a las familias, en donde les puedan dar a conocer cuáles son sus reales deberes frente a esto y que por lo tanto ellos también se asuman como quienes deben garantizar los derechos de los niños y las niñas, en este caso no solamente aquellos que tengan el diagnóstico, sino que en todo el nivel de educación parvularia. Y por último, también hay un elemento tremendamente relevante que tiene que ver con la participación de todas las familias y que no tienen que ver necesariamente cuando tienen hijos o hijos en el espectro autista, ellos también y ellas también pueden contribuir a la inclusión de niños y niñas en el espectro autista, apoyando a sus niños en la comprensión del compañero, de la compañera, ¿no es cierto?, que tienen en este espacio pedagógico con quien tienen que aprender a convivir, a reconocer, a valorar, con el que tienen que aprender a jugar, a invitar a participar en las distintas celebraciones, las distintas actividades. Sabemos que la inclusión en la educación parvularia es algo que nos une, ¿no es cierto?, como nivel, y que también tiene desafíos desde la perspectiva de generar valores inclusivos en todos los equipos, en todos los niños y niñas que participan en la educación parvularia. Y ojo, que no es hacer cosas nuevas, es hacer lo mismo que se está haciendo ahora, los mismos planes de gestión de la convivencia, el mismo reglamento interno, bajo las mismas acciones que hoy día se están haciendo, incluir nuevas acciones que permitan desarrollar ambientes inclusivos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestras expositoras por responder estas preguntas, y también queremos agradecer a todos ustedes por muchas preguntas que nos han llegado, también muchos comentarios, y también les reiteramos que las preguntas a las que no se les pudo dar respuesta ahora se van a contestar a través del chat. Ya, finalmente, queremos comentarles que como Intendencia de Educación Parvularia no solo desarrollamos estas instancias de difusión y promoción de la normativa educacional, sino que también a nivel regional estamos desarrollando el programa de apropiación normativa, PANEP, que justamente busca acompañar a los equipos de gestión y a las comunidades educativas en general en la comprensión del sentido que tiene la normativa educacional para el resguardo de derechos. Y este año hemos focalizado en colegios y escuelas que cuentan con niveles de transición, atendiendo también a las necesidades que presentan las comunidades para poder profundizar en aquellos elementos normativos que faciliten, ¿cierto?, la incorporación de estas regulaciones para promover la convivencia, la inclusión y, por cierto, también las transiciones educativas. Para ir cerrando, agradecemos a nuestra coexpositora, Jimena Sangüesa, profesional de la Subsecretaría de Educación Parvularia. También agradecemos a nuestra compañera, Yoxi Campos, que trabaja en la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, y también queremos agradecer al equipo de la Intendencia, nuestras compañeras que están tras la pantalla respondiendo todas sus consultas, y obviamente agradecemos la participación de todos y todas ustedes. Les recordamos, ¿cierto?, que con el propósito de seguir mejorando esta instancia, tenemos a disposición en el chat una breve encuesta que puedan responder, ¿cierto? Para eso deben escanear el código QR que aparece en la pantalla, o bien a través del enlace que hemos dejado en el chat. Al completar estas preguntas de la encuesta, ustedes van a poder acceder a la presentación utilizada el día de hoy, la que incluye copias, ¿cierto?, de estos documentos normativos referenciados. Desde la Superintendencia de Educación agradecemos su participación y les deseamos a todas y todos una excelente tarde. Que les vaya muy bien.